Durante los reavivamientos religiosos del siglo XIX, predicadores famosos acostumbraban a asustar a sus congregaciones con vívidos cuadros del juicio de Dios. Y esto dio resultado porque nada produce mayor temor en el corazón humano que la idea de que algún día tendrá que enfrentarse públicamente con cada cosa que ha hecho. ¿Qué dice la Biblia acerca de la hora del juicio? ¿Es verdad? ¿Hemos todos de enfrentar un juicio? Ese día, todos los hechos secretos serán hechos públicos. Si tuvieras que confrontar el trono de Dios ahora, ¿cómo te iría? Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Después de cubrir todo el panorama de la historia mundial en una profecía maravillosa, el anciano profeta Daniel repentinamente es testigo de una escena que hace erizar los cabellos. E inmediatamente notamos que solo unos pocos mortales alguna vez vieron lo que Daniel contempló. Como la visión de Isaías del trono de Dios, o algunos inspirados pasajes del libro de Apocalipsis, estas figuras detrás del escenario hacen entrecortar nuestro aliento sobre los eventos de los últimos días. En unas pocas palabras, anuncian la llegada de la hora del juicio. Y aquí está lo que quiero decir. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De acuerdo a la Biblia, en algún momento justo antes de la segunda venida de Cristo, los ángeles se reúnen alrededor del trono de Dios. Los libros se abren y Dios comienza a revisar cada caso. Y aparentemente, la hora del juicio de Dios no es un mito medieval. Es una realidad claramente descrita en la palabra de Dios. Leamos un poco más acerca de esta profecía maravillosa que nos abre las escenas del cielo a algo que es tan importante como lo fue la muerte de Jesús aquí en la tierra. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. A primera vista este pasaje casi suena como la segunda venida de Cristo, especialmente a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Pero al leerlo más detenidamente es obvio que no es la segunda venida, sino una descripción del cielo alistándose para el regreso de Jesús. Los libros se abren y al final del día Jesús recibe el reino que nunca pasará. Y ahora escucha la tercera y última descripción del juicio en el versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Finalmente, el reino de Dios se establece y llega el momento cuando toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Este es el momento clímax y la lucha de los siglos llega a su fin. El carácter de Dios ha sido vindicado. La suerte de cada ser humano ha sido decidida y la era de pecado y sufrimiento se acabó para siempre. La pregunta que nos persigue es esta. Mientras que millones de ángeles abren los libros del juicio, ¿qué descubren allá adentro? Y más específicamente, cuando llegan a tu nombre y a mi nombre, ¿qué dirán esos libros? Si Dios conoce todo, te dirás, ¿para qué necesita libros? ¿No podría Dios decirle a los ángeles cómo son las cosas y dejarlo allí? En otras palabras, ¿no te gustaría escucharlo directamente de Dios? ¿Para qué se necesitan libros o registros en el cielo? ¿Y qué contienen? Déjame contarte la historia del siglo XVI, cuando María, la reina de Escocia, creía que ella era la verdadera reina de Inglaterra. Y de acuerdo a la historia, hay alguna evidencia que sugiere que ella estaba en lo correcto.
Entonces un día un sacerdote vino a visitarla y le trajo mensajes secretos de algunos de sus seguidores que deseaban verla en el trono. Ahora, cada uno de estos mensajes estaban escritos en código que solamente María podía leer y rápidamente se convirtieron en catalizadores de nueva esperanza. El pensar que hubiese gente que quería verla a ella en el trono le traía nuevo ánimo. Así que el sacerdote se transformó en un frecuente visitante al palacio. Y con cada visita le traía nuevos mensajes y él llevaba las respuestas en código de parte de la reina de Escocia. Y al pasar el tiempo, María y sus seguidores comenzaron a trazar un plan para asesinar a la reina Elizabeth. Ahora, sería muy riesgoso planear un asesinato real sobre papel, pero las cartas estaban tan cuidadosamente codificadas que era imposible imaginarse qué decían. Así que, en completa confidencia, absolutamente segura de que nadie lo sabía, María puso en papel lo que fácilmente la conduciría a la pena capital. Y como sabrás, hubiese sido un plan a toda prueba excepto por un detalle. Resultó que el sacerdote era un agente doble que también trabajaba para el gobierno inglés. Y antes de entregar o llevar una carta de María siempre daba una copia a los oficiales. Así que fue asunto de tiempo hasta que los criptógrafos de la reina rompieron el código y repentinamente toda la correspondencia privada de María llegó a ser de dominio público. María no sabía que todos estaban leyendo sus cartas. Así que ella continuó condenándose a sí misma, carta tras carta, palabra tras palabra, hasta que el gobierno tuvo suficientes evidencias para juzgar a María por crímenes en contra de la corona. Y cuando María finalmente fue a la corte, no tenía la menor preocupación porque todo estaba totalmente convencida de que nadie lo sabía. La única evidencia que existía estaba escrita en un código secreto. Así que fue al juicio con total confianza de que nada iba a ocurrir. Oprimamos el botón de pausa por un minuto. Y déjame hacerte una pregunta importante. Cuando los ángeles del cielo abran los libros y miren tu nombre, ¿qué encontrarán? ¿Qué dirán las evidencias? ¿Revelarán una vida vivida para Dios o dirán la historia de tus propias ambiciones y deseos? Serás llamada a comparecer como acusado o acusada. De hecho, la Biblia dice esto claramente. Mira, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, no hay duda. Tu nombre y el mío aparecerán en el juicio. El apóstol Pablo nos dice en Romanos que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De acuerdo a la Biblia, tú tienes una cita en la corte del cielo. Y está registrada, y cuando el ángel llegue a la página donde aparece tu nombre, ¿qué es lo que encontrará? ¿Sabes tú? Algunas personas viven la vida como si Dios no las notara y aún así esperan deslizarse al reino de los cielos a último momento. Continuemos con la historia. Imagínate la sorpresa de María cuando la corte repentinamente sacó a luz todas sus cartas secretas traducidas en claro inglés y las leyeron en voz alta para que todos escucharan. La evidencia era tan contundente que María no tenía posibilidades de escape y la arrastraron para ejecutarla. Imagina nuestra sorpresa en el juicio del cielo cuando encontremos que Dios ha anotado todo. Y es más, aquí quiero hacer otra pausa. Imagínate la sorpresa para aquellos que hoy dicen que ya no existe la ley, que ha quedado abolida, cuando esa misma ley es por la cual el mundo y cada persona debe ser juzgado, cristiano o no cristiano. Yo pregunto, ¿has escuchado las cosas que dices acerca de tu jefe? ¿Han escuchado todo eso? ¿El ángel ha notado cuando tú permites esas pequeñas indiscreciones morales? ¿Ha escuchado cada palabra que has gritado a tus hijos, tu esposo o esposa? O también las oraciones que elevaste por otros y las palabras de bondad pronunciadas. Escucha lo que Jesús dice en San Lucas capítulo 1. Él dice así, capítulo 12. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni nada oculto que no haya de saberse. Hace décadas atrás, cuando los videos y la televisión casi no se conocían, apareció una historia en un periódico de una capital latinoamericana. Un señor entró a una sala de cine y le preguntó al que vendía boletos, ¿ha visto usted una pareja que entró en este lugar?
y le describió las características. El taquillero respondió: Señor, hay muchas parejas que entran a este lugar para ver películas. Lo siento, no puedo ayudarle. Bueno, dijo el Señor, es que mi esposa me anda engañando con otro y tengo evidencias que ha venido con su amante al cine esta tarde. Y aquí traigo una pistola para matarlos. Y entró al teatro ofuscado. El taquillero se asustó, tomó el micrófono y anunció a los que estaban mirando la película en la oscuridad: si hay alguien con la mujer de otro, por favor salga rápido por la puerta de emergencia detrás de la pantalla, porque alguien entró con una pistola para matarlo. Y en ese momento fue el desparramo. Más de 20 parejas salieron despavoridas del teatro. ¿Sabes que de acuerdo a la Biblia, todo lo que has hecho y has dicho llega a ser de dominio público y llegará a serlo? Lo que Jesús señala es muy claro. No hay secretos en el cielo, amado. Lo que hiciste, pensaste o dijiste, Dios lo sabe todo. Mira lo que dice Eclesiastés. Ya lo dijo hace muchos siglos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y sabiendo que todo va a ser descubierto, hagamos un inventario. ¿Hay algo que ocurrió en las últimas 24 horas que no quisieras que todo el mundo sepa? ¿Qué acerca de la última semana o el último mes? Cuando los ángeles lean la descripción de tu vida y pinten el cuadro completo de lo que eres, ¿sonará como alguien que pertenece al cielo? Personalmente no tengo posibilidad. Puedo ser un predicador, pero la Biblia es clara que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y yo me sonrojo al pensar en el hecho de que los ángeles tienen acceso a mis archivos, porque mejor que cualquiera yo sé lo que hay allí. Así que básicamente es un caso sin esperanza. Hay tanta evidencia en contra de mí que no tengo la posibilidad de llegar al cielo a menos que encuentre un buen abogado. Así que escucha lo que dice la Biblia. Aquí tengo las buenas nuevas. 1 San Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice que Jesús es un abogado defensor. La Biblia dice que el Hijo del Hombre está allí para representarte. Está allí como un miembro de la raza humana y Él comprende lo que significa vivir en este planeta. Pero al mismo tiempo es totalmente Dios y nunca ha pecado. Así que Él es el abogado perfecto para el ser humano que es pecador, para defender nuestro caso, para ser realmente aquel que nos defienda. Escucha lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Al que venciere o el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Tu nombre en el libro de la vida, amigo y amiga, esto es importantísimo. Es tu admisión a la presencia de Dios. Y esto quiere decir que entiendes lo que Jesús hizo por ti y aceptas su muerte en tu lugar. Cuando con humildad confiesas tus pecados y pides perdón y te apartas, la única cosa que el cielo ve a tu lado, al lado de tu nombre, es la palabra perdonado. Y en lugar de una lista larga de errores, los ángeles no ven otra cosa sino la perfecta vida de Jesús como tu sustituto. Él te da su vida como regalo. Mi autora favorita lo escribió así. El libro Desea a toda la gente, página 16 y 17. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Hermosas palabras, una perfecta descripción de lo que Jesús hace por cada uno de nosotros. Es una transacción increíble. Como ves, el pasaje de Daniel ya no parece tan atemorizante, ¿verdad? Porque si lo lees cuidadosamente, el enfoque no es en ti o en los ángeles, el enfoque es en Jesús. Él es quien está en el centro del juicio, y la Biblia dice que Él recibe un reino que Él está dispuesto a compartir contigo. Escucha lo que sigue escribiendo el profeta Daniel, aquí en Daniel capítulo 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a los pueblos de los santos, al pueblo de los santos del Altísimo. Imagínalo.
Todo el propósito del juicio es darte un reino que pertenece a Dios. Es para declararte heredero, heredera. Es para clarificar las acusaciones en tu contra y declararte libre de culpa y legítimo heredero, heredera del reino de los cielos. Pero hay una pregunta más. ¿Por qué necesita Dios esos libros? Los libros en el juicio no son para Dios, son para los habitantes del universo. Y cuando el juicio comienza, la Biblia dice que hay millones reunidos alrededor del trono. Y aquellos ángeles que estuvieron originalmente cuando Lucifer desafió el gobierno de Dios, que de acuerdo a Apocalipsis 12 son una tercera parte de los ángeles del cielo, finalmente podrán comprobar que Dios es justicia y es amor. Y que si Dios expulsó a millones de ángeles del cielo porque pecaron, ¿cómo podrá llevar a millones de pecadores al cielo? Es una pregunta que algunos, por decir así, se desvanan los sesos en saber cómo, si Dios es amor, y cómo, si Dios es justicia, ¿cómo podemos saberlo? ¿Sabes que es una buena pregunta? Y si lo piensas, es uno de los mayores asuntos que los ángeles necesitan resolver acerca del carácter de Dios. Las mentiras de los ángeles caídos se han esparcido por el universo por miles de años. Y en la hora del juicio, Dios abre los libros para demostrar que no tiene nada que esconder, y al cerrarse la historia, Él saca los libros y dice a los ángeles que decidan si Él ha estado diciendo la verdad o no. ¿Es Él un Dios de amor? ¿Puede ser confiado? Cuando hace una decisión, ¿es siempre la mejor? La lista continúa. Dios simplemente abre los libros e invita a los ángeles a verlos por sí mismos. Y sabes, en realidad, nosotros vamos a hacer lo mismo, porque Apocalipsis 20 se nos dice que cuando tú y yo lleguemos al cielo, Dios abrirá los libros ante nosotros. Tal vez alguien a quien amas no está allí. Dios te mostrará exactamente por qué. Él abrirá los libros y te mostrará cómo hizo todo lo posible para salvar a tu amigo o a ese familiar. O tal vez te sorprenderás que esté allí alguien que tú pensabas no llegaría. Y tú podrás leer acerca de aquel momento cuando con corazón quebrantado le pidió a Jesús que lo perdone y lo reclamó como su representante en el juicio. ¿Sabes? Cuando pienso en esto, es casi como si Dios mismo se pusiera a prueba en el juicio. Es como si Dios invitara a todo el universo a examinar su carácter bajo un microscopio para que decida si Él es o no todo lo que pretende ser. Y hay algo que yo sé. Dios va a pasar el examen con honores, porque sobre todas las cosas, la cruz de Cristo finalmente demuestra que Él realmente es un Dios de amor. Amigo, amiga, la pregunta que tengo para ti hoy es esta. Cuando los ángeles se reúnan alrededor del trono de Dios y los libros del juicio se abran, ¿por qué va a ocurrir? ¿Pasarás con honores? La Biblia dice en Apocalipsis que justo antes del regreso de Jesús, un urgente mensaje va a todo el mundo, a gran voz. De alguna manera se anuncia que la hora del juicio ha comenzado. Mira lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Una prominente mujer de negocios se encontró en serios problemas legales. Sus amigos la animaron a que buscara un buen abogado, pero la orgullosa mujer no quería un abogado. ¿Para qué necesito uno? Soy suficientemente inteligente para atender mi propio caso, decía. Pero cuando la fecha de la corte se acercaba y ella comenzó a revisar los hechos del caso, se dio cuenta de la profundidad del problema. Así que fue a la oficina de un famoso abogado y trató de contratarlo. Escuche, estoy en problemas y necesito su ayuda. Yo me iba a defender sola, pero comienzo a darme cuenta que no es una buena idea. Así que aquí estoy para contratar sus servicios. ¿Sabe?, respondió el abogado. Yo creo que podría haber ganado su caso si fuese su abogado. Excelente, entonces lo contrato. Desafortunadamente no puedo hacerlo porque justamente esta mañana fui nombrado para ser el juez de su caso. No puedo representarla. Si usted hubiese venido a verme ayer, las cosas hubiesen sido
diferentes. Si solamente hubiese venido ayer, déjame preguntarte, ¿hay alguna razón válida para no venir hoy a Jesús? Eventualmente descubrirás que será demasiado tarde. Y aquel que desea desesperadamente representarte será su juez. Y qué vergüenza cuando el perdón está disponible ahora. Amigo, amiga, ¿qué es lo que te detiene? Mira los registros de tu vida. ¿Te das cuenta que realmente necesitas a Jesús ahora? ¿No quisieras tener la seguridad hoy que cuando los ángeles abran los libros en el cielo, en el juicio, que no encontrarán nada al lado de tu nombre, excepto la justicia que Cristo te dio como un regalo? Esa es una posibilidad muy real. Es lo que Cristo ha estado deseando todo este tiempo. La mano de Cristo se extiende hoy para ofrecerte completo perdón. Él anhela representarte en la corte celestial. A veces la sola palabra juicio nos atemoriza, pero no tenemos nada que temer, pues la Biblia dice claramente que el juicio es hecho a favor de los hijos de Dios. Hay una acusación pendiente. Tú y yo, por ser pecadores, merecemos la muerte eterna. Y el solo hecho de haber nacido en este mundo ya nos condena para morir para siempre. O sea que nacemos con un certificado de defunción. Pero Jesús no nos deja allí. Dice, hijo, hija, yo morí en la cruz la muerte eterna que te correspondía a ti. Tú no necesitas morir. Todo lo que tienes que hacer es aceptar por fe lo que hice por ti en el Calvario y lo que estoy haciendo por ti en el santuario celestial hoy. Te invito a demostrar públicamente que aceptas lo que hice por ti. Te invito a pasar por la experiencia de la cruz. ¿Y cuál es la experiencia de la cruz? El santo bautismo, que representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Es por eso, querido amigo y amiga, que el bautismo bíblico debe ser por inmersión solamente, para que cumpla con el simbolismo de lo que Jesús hizo por nosotros. El bautismo con unas gotitas en la cabeza del infante, con todo respeto lo digo, no es bíblico, porque no representa lo que la Biblia menciona. Escuché a un predicador decir una vez, el bautismo con unas gotas no es bautismo, eso es lavado en seco o dry cleaning, decía, porque el bautismo tiene que ser por inmersión. Además, la persona debe creer para ser bautizada. Es en ese momento que Dios dice al que se bautiza lo mismo que dijo de Jesús cuando fue bautizado, este es mi hijo, esta es mi hija, amado o amada. Pasas ahora a ser propiedad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nombre de quien eres bautizado. Cambias de dueño y ahora eres parte de la familia de Dios en la tierra y de la familia de Dios en el cielo. Y ahora, como hijos de Dios, Él te declara como heredero del reino eterno. Anuncia las buenas nuevas, que la hora del juicio ha llegado. ¿Estás escuchando este mensaje? ¿Y viendo el deseo de Jesús? No más acusaciones. Todos tus pecados fueron cargados por Jesús, nuestro abogado. Estamos libres de culpa. Ahora vivimos una nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Jesús dice, es cierto que naciste para morir para siempre, pero ahora yo te invito a nacer de nuevo para vivir para siempre. Si tú que comprendes estas cosas no has sido bautizado o bautizada todavía, debo decirte como ministro estás en terreno muy peligroso. Como dice en inglés, estás caminando sobre hielo muy delgado. Estás condenado. El diablo puede hacer contigo lo que quiera en cualquier momento. Debes cambiar de dueño y demostrarlo públicamente. Estar con Jesús y pertenecerle es estar en buenas manos, en las manos más seguras del universo. Así que acéptalo como tu Salvador, como tu abogado. Él no ha perdido ningún caso y quiere representarte para que vivas para siempre. ¿Quieres aceptarlo como tu abogado, tu Salvador y tu amigo mientras oramos? Padre Celestial, más que cualquier cosa queremos heredar el reino con Jesús. Reconocemos que lo necesitamos. Creemos que Él confesará nuestro nombre delante de los ángeles y delante de su Padre. Anhelamos verle venir en gloria para que al final podamos estar seguros en el reino celestial.
Ven pronto, Jesús. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite Dios el sufrimiento? ¿Cómo se originó la maldad en la tierra? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Cómo puedo identificar a un profeta verdadero? Hoy quiero presentarte las nuevas guías de estudios bíblicos, Escrito está. Este conjunto de 25 lecciones contesta cada una de estas interrogantes con la Biblia, en un formato simple de preguntas y respuestas, y contiene amplias ilustraciones gráficas, historias introductorias y tablas de ayuda adicional. Estos estudios se pueden adquirir en conjunto o en forma individual, y son una excelente herramienta para entender la Biblia a profundidad. Para más información, visita ahora mismo la tienda de escritoestá.org o llama al 423-362-5834. Descubre a través del estudio de la Biblia el maravilloso plan de Dios para tu vida. Amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y mi deseo es que a partir de hoy Jesús sea tu abogado y salvador. Te invito a continuar estudiando, conociéndole más, porque conocerle es amarle y amarle es servirle. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Dios te bendiga y te guarde y recuerda, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.